Agradecerles a los hermanos por servirnos de esta forma. ¿Pueden dar un aplauso para la gloria del Señor a los hermanos que nos están? De verdad, hermanos, que cantar con ustedes ha sido un gozo. Me encanta escuchar cuando se oye una voz. Yo creo que una persona que lidera la adoración efectivamente va a lograr que se escuche una voz. Un canto congregacional donde juntos levantamos nuestra voz al Señor. Carl, yo creo que se estaba corto de ilustración acerca de lo que era alguien gloriarse porque no comió el alfajor. Si hubiese comido el alfajor, hubiese dicho, la señora que hizo el alfajor se puede gloriar en el alfajor. Oh, hermanos, eso era algo increíble. Hay cosas en la vida que uno está como que buscando y cuando la encuentra dice, no, yo no vuelvo a comer alfajor. Ese era el alfajor. Lo encontré. Carl, lo siento. Te voy a tener que explicar la gloria que alcancé lograr sentir en mi paladar al poder tener este alfajor. No, le damos gracias al Señor por el don de la señora de bendecir. Hermanos, y eso es parte de los dones de la iglesia. Y eso es la parte que debe ser completamente ridículo, gloriarnos en servir de una forma que es más visible que la persona que hace un alfajor para servir a la iglesia. Todos estamos haciendo lo mismo, sirviendo a algo que Dios está construyendo. Y sinceramente, cuando yo tomé ese alfajor y lo puse en mi boca, estoy tratando de ser sincero, una adoración salió de mí. Y fue como 1 Corintios 10:31, todo lo que haga, sea comer o beber, hacerlo para la gloria del Señor. Y en ese momento yo dije, me voy a comer este alfajor, aunque mañana tenga que coger unos kilómetros más, para la gloria del Señor, porque en verdad es cuando me dijeron que lo había hecho alguien, es ese sentido de los dones de la iglesia funcionando para la edificación del cuerpo de Cristo. Y algo tan sencillo como un alfajor, cuando alguien lo hace para la gloria del Señor, edifica a la iglesia. Porque yo puedo ver el Espíritu Santo en esa persona haciendo algo para que la iglesia sea bendecida. Y ese debe ser el corazón que debemos tener. Y cuando me dieron la asignación, primero fue cómo gloriarnos en el Señor, cómo podemos concentrarnos en no robar esa gloria al Señor, y es contemplando el Evangelio. Y la segunda es como algo que sale de la primera, y es como la centralidad del Evangelio debe de permear el ministerio de alabanza, que se va a ver de ciertas formas. Son resultados que deben surgir por la realidad de que estamos contemplando, observando a nuestro Señor. Y eso debe dar ciertos frutos que se debe ver cómo estamos sirviéndonos los unos a los otros en el equipo de oración, cómo debe haber una forma de que estamos con un corazón de ministrar. Hermanos, no es como que común en las iglesias que donde muchas veces hay más riñas es en este grupo con el grupo que está allá arriba. Los que cantan con los del audio, eso a veces es como, y no debería ser. O hay alguien que es un músico profesional, pero no tiene la madurez y lo tienen como que aprendiendo, y el músico que está liderando no es tan músico, y se crean situaciones complicadas que no deberían surgir si primeramente estamos contemplando al Señor, nuestro corazón está en el lugar correcto para servir y se va a reflejar, hermanos. Yo creo que primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y por eso amamos al prójimo. Entonces, el primer punto quería concentrarme en cómo entonces amamos al Señor, al Señor con nuestro corazón, no perfectamente, pero cómo vamos creciendo en eso es contemplándolo a Él. Y cómo ahora eso nos debe llevar a amar a nuestro prójimo. A veces me preguntan, ¿cómo puedo ser un mejor padre? La crianza, me hacen preguntas de crianza. Y para mí Deuteronomio 6 es el punto donde debe ser un discipulado constante a nuestros hijos, en el levantarnos, en el caminar, en la cama, al acostarnos. Pero antes de eso, el llamado es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, como papá, ¿qué yo puedo hacer mejor por mis hijos? Amar al Señor. Como ministros del Señor, en la forma que nos ponga, sea haciendo alfajores, o sea tocando un instrumento, o sea predicando la palabra del Señor, es amando al Señor primeramente.
para que de la abundancia de lo que el Señor está haciendo, podamos entonces amarnos los unos a los otros. Que no sea un sentido de competencia, rivalidad. Imagínense, Pablo agradecía que cuando personas con malas intenciones predicaban el verdadero evangelio. Él dice, no me importa la intención, si el evangelio es predicado, gloria sea al Señor. Imagínense cómo debe ser el sentido de amarnos los unos a los otros si Pablo se regocijaba de que personas con malas intenciones predicaban el verdadero evangelio. Y el punto que quiero llevarlo, quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, vamos a ver del verso 9 al 21, y es este sentido de cómo el amor debe ser aquello que domina nuestros ministerios de adoración, en las comunidades de creyentes, en todo lo que hacemos. Así que vamos a orar para entrar en este sermón. Cuán grande eres, Dios. Cuán glorioso de que salvas a pecadores, sean de República Dominicana, de Puerto Rico, de México, de Argentina, de Entre Ríos, de Rosario, de Mar del Plata, de Pilar, de la ciudad de La Plata, de Citibel, de Campana, de Mendoza. Tú salvas a pecadores. Y cuando entendemos tu amor, como dice Corintios, debe de constreñirnos, de forzarnos, de impulsarnos a amar a otros. Y oramos para que ese sea lo que permee, lo que gobierne las relaciones en nuestras iglesias cuando estamos sirviendo. Señor, ayúdanos a arrepentirnos si servimos con las intenciones que no son correctas. Y aunque la realidad es que nuestras intenciones no van a ser perfectas, ayúdanos a desarrollar emociones e intenciones que deseen glorificarte. Y que podamos morir a nosotros para servir a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. No sé si algunos de ustedes en ocasiones hacen lo que le llaman en inglés daydreaming. Es como soñar despiertos. Es como decir, si algún día yo pudiera hacer esto. Para mí quizás yo jugaba básquet. Soy alto en Puerto Rico, bastante alto para Puerto Rico. Entonces jugaba básquet y mi sueño quizás es, tú sabes, tirar así un tiro como mi jugador favorito era Larry Bird. Yo no era de Michael Jordan, Larry Bird, pero así un tiro para ganar el campeonato de la NBA o ser el jugador del equipo nacional de Puerto Rico que le hace un tiro de 3 a Manu Ginobili enfrente de él. Quizás para ustedes meter el gol para que Argentina gane el mundial. Uno hace sentidos así. Hermano, yo no canto, pero si algún momento hiciera así ese sentido de daydreaming, sería cantar la canción One de la banda YouTube. Y dije, si vamos a hacer algo de cánticos, vamos a hacer 2 ilustraciones de YouTube. Y esa canción One, muchos consideran que pudo haber sido la mejor canción de los años 90 de rock escrita. Y voy a hablar un poquito de la historia de esta canción. Durante un show en su ciudad natal, en Irlanda, el 31 de diciembre de 1989, Bono se tomó un minuto para airear los trapos sucios de su banda. U2 había entrado en la recta final del tour Love Town y los muchachos estaban más que exhaustos. Habían asuntos familiares de los que se debían ocupar. La esposa de Bono había dado a luz al primer hijo de la pareja a principios de ese año y el matrimonio del guitarrista Edge con su novia de la secundaria había comenzado a desmoronarse. También hubo problemas creativos que se manifestaron en su último álbum y se extendió a la gira que estaban teniendo. En busca de nueva inspiración, los chicos de la banda terminaron su gira y pasaron varios meses en casa y se dirigieron a Berlín en octubre del 1990, volando a la ciudad el día en que Alemania se reunió finalmente luego de la caída del muro de Berlín. La ciudad estaba alegre. Sin embargo, mientras se derrumbaba el muro entre Berlín Oriental y Occidental, se construían nuevas barreras entre los 4 miembros de la banda. Con el futuro de U2 en duda, la canción One literalmente reunió a la banda. Trabajando una noche, The Edge comenzó a componer un puente
para la canción que más tarde se convertiría en Ultraviolet. Golpeó algunos acordes menores en el piano, luego se le ocurrió una resolución de clave mayor. Yo no sé nada de esto, quizás los músicos saben. Cuando cambió a la guitarra acústica y comenzó a tocar las secciones una tras otra, nació una nueva canción. Los otros compañeros de banda se unieron con Bono improvisando algunas letras. En cuestión de minutos, el marco para One estaba completo. En un álbum lleno de ironía y autodesprecio, la canción One llegó al corazón de una relación. Cada verso plantea nuevas preguntas. ¿Te sientes mejor? ¿Te decepcioné? ¿Has venido aquí por el perdón? Sin ofrecer ninguna respuesta a cambio. Manteniendo las cosas deliberadamente vagas, Bono lanza sus preguntas al aire, apuntándolos a su banda, su cónyuge, la esposa separada de Edge, o tal vez incluso a ninguna de las anteriores. La desintegridad a Dios no importa. Uno, se trata de amor. Después de todo, se trata de la resignación. La canción es un poco retorcida, explica Bono. Es por eso que nunca pude entender por qué la gente la quiere en sus bodas. Ciertamente he conocido a 100 personas que la han tenido en sus bodas y yo les digo, están locos. Esta canción se trata de división, de separarse. Pero U2 no se separó. Ataron algunos cabos sueltos en Berlín, volaron de regreso a Dublín y terminaron el exitoso álbum Action Baby, que reinventó el sonido, la imagen y la audiencia de la banda. Esta canción One es acerca de crear unidad falsa, una unidad forzada, de manipular a otros por medio del lenguaje de amor para lograr cosas egoístas. Es unidad en mis términos. La canción dice en una parte, tú dices el amor es un templo, una ley mayor, pero me pides entrar para luego hacerme gatear. Y no puedo aguantar a lo que tú tienes cuando todo lo que tienes es herida. La canción es acerca de autojusticia, de un sentido de superioridad moral, donde tú dices a las personas, debemos de amarnos, pero nos ponemos a amar hasta que tú haces las cosas que yo quiero. Mientras tú haces lo que yo quiero, tenemos una relación amorosa. Pero tan pronto te niegas a hacer lo que yo quiero, no podemos amarnos más. Es manipular con lenguaje de amor. Hermanos, en el Evangelio eso no debe existir. En el Evangelio nos amamos porque hemos sido amados por nuestro Señor Jesucristo. No debe haber un sentido de manipulación, de decirle a la persona, esto que tú me estás haciendo no es amarme. En lugar decimos, estoy dispuesto a morir a mí por amarte a ti. Y cuando nos juntamos a adorar al Señor como una banda, debemos ser los que estamos dispuestos a morir a nosotros por servir a otros. Debemos ser aquellos que decimos, prefiero que mis dones musicales no sean expuestos para que se escuche a las personas adorando al Señor. Me acuerdo una vez fuimos a una iglesia con nuestros hijos y la persona que estaba cantando tenía una voz tan magistral que nadie quería cantar. Porque ¿quién quiere cantar con alguien que tú sabes que jamás vas a poder llegar a los registros de ellos? En contrario, un verdadero líder de oración sacrifica el poder lucir mejor para lograr que otros puedan cantar con él. Pone las notas a un nivel donde la mayoría de la gente puede cantar y quizás eso quiere decir que tiene que cantar en un tono que no le es tan fácil a él cantar. ¿Por qué? Porque el fin es el amar y el servir a otros, no vernos bien, no lucir extraordinarios. A mí me gusta decir algo en nuestra iglesia es, no somos impresionantes, pero tenemos un evangelio impresionante, porque tenemos un Salvador impresionante. Hermanos, al final del día, yo entiendo los aspectos de que queremos hacer lo mejor para el Señor, queremos servirle con excelencia, pero al final del día, la mayor excelencia es una fidelidad que muere a sí mismo por servir al otro. Y cuando estamos asombrados porque hemos contemplado al Señor, podemos realmente amar sin necesidad de manipular, sin necesidad de hacer un amor forzado, donde decimos que somos uno mientras todo funciona
a la forma que yo deseo. La carta de los Romanos llega al texto de Romanos 12, 9 a 21. Y podría ser que estos versos que casi nadie presta mucha atención fuera el centro o la razón o la motivación que el apóstol Pablo escribió los primeros 11 capítulos. Él escribió 11 capítulos gloriosos que nos encanta, aquellos que nos llamamos de la sana doctrina, nos encanta esos primeros 11 capítulos, nos encanta toda la riqueza y profundidad que hay en los mismos. Romanos capítulo 3, cuando vemos este aspecto glorioso de que somos salvos por la fe, que solamente por medio de la propiciación en Cristo Jesús, la ira de Dios es aplacada por todo el pecado que somos culpables, como presenta claramente Romanos del 1 al 3. Pero luego nos presenta esta gloriosa realidad de que porque somos justificados por la fe, podemos entonces morir al pecado por medio del Espíritu, porque nuestra salvación está segura en la persona del Señor. Es interesante, hermano, cuando tú llegas a Romanos 8, que hemos visto todos estos aspectos de la profundidad de nuestro pecado, la realidad de la salvación y que tenemos que matar el pecado por medio del Espíritu, queda una pregunta grande. Dice, ¿todavía tengo que matar este pecado? ¿Cómo voy a llegar a la meta? Y Pablo contesta esa pregunta, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Y luego presenta el caso de Israel, del capítulo 9, 10 y 11, porque si nada me puede apartar del amor de Cristo, ¿qué pasó con Israel? Es una pregunta válida que nos podemos hacer, y ahí él presenta esta gloriosa realidad. No voy a entrar a cosas escatológicas que piensa, pero la realidad de que el pueblo de Dios es como un fruto, un árbol que la iglesia ahora es la extensión del mismo. Así que Dios está todavía actuando por medio de su pueblo, que es la iglesia del Señor ahora. Y Romanos 12 presenta esta renovación de la mente por medio del Evangelio. ¿Para qué? El punto que tenemos que hacer, ¿por qué Pablo gastó toda esta tinta de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11, hermanos? Siempre el Evangelio quiere hacer algo en nosotros, quiere que haya una respuesta, que sea motivada por lo que Cristo hizo, pero tiene que haber una respuesta, y la respuesta es esta, que nos podamos amar los unos a los otros. Que podamos cultivar unidad, que podamos realmente morir a nosotros para servir al cuerpo de Cristo. Y ahí es donde justo antes de Romanos 9, Romanos 12, 9, está este texto que habla de los dones espirituales. Y en este contexto no vamos a hablar de los dones espirituales, pero lo que podemos decir es que el propósito de los dones espirituales es lo contrario que está logrando en este tiempo en la iglesia. Es para unir y amar la iglesia. Dios da dones para que los mismos sean utilizados, para que la iglesia sea edificada, para que ahora de Romanos 9 al 21 podamos amarnos los unos a los otros. ¿Me están siguiendo? Así que leamos Romanos capítulo 12 del 9 al 21, donde debemos de ver que el Evangelio es lo que debe gobernar nuestras relaciones. Y realmente, hermanos, el liderar a la iglesia, a servir a la iglesia, es acerca muchas veces de cómo manejamos nuestras relaciones, para poder amarnos y morir a nosotros, para que Cristo sea edificado en la iglesia. Esta es la palabra bendita de nuestro Dios. Yo sé que ustedes los argentinos pueden estar como hasta las 2 de la mañana así despiertos sin problema, así que yo no tengo ninguna prisa en predicar este texto. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respecto a lo bueno delante de todos los hombres, si es posible,
en cuanto de vosotros depende, estad en paz con todos los hombres, incluyendo el líder de oración de tu banda. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Estos versos resumen al gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos al Dios que no podemos ver, debemos amar al hermano en Cristo que vemos. Hermanos, y es fácil amar a los hermanos que nos sentimos cercanos, que son gente que tenemos cosas en común. Yo tengo un hermano en la fe que es más cercano que si fuera un hermano de sangre, hermanos. Es una persona que me es fácil amarla. Y amarlo a él no debe ser como mi mayor barómetro de espiritualidad, porque me es fácil amarlo. Nos reímos de las mismas cosas, nos gusta comer más o menos lo mismo, tenemos gustos similares, tenemos humor similar, tenemos intereses en común, así que es fácil con él. Pero lo complicado es el hermano que a mí me parece difícil, porque a veces decimos el hermano difícil. No, es que a mí me parece difícil porque yo sé que yo soy el hermano difícil para otros hermanos. Porque en Puerto Rico decimos: no soy un billete de $20 ni una Coca-Cola, la última Coca-Cola en el desierto, para caerle bien a todo el mundo. Pero eso no es una excusa para no hacer mi mayor esfuerzo para amar a todos los hermanos. Hermanos, especialmente el saber que esa persona no solamente tiene la imagen de Dios, sino que la imagen de Dios está siendo restaurada en él por medio del Evangelio. Y lo que este texto quiere llevarnos a ver es que la profunda teología que nos encanta a veces permanecer mucho tiempo a nosotros, tiene un propósito. Todo esto que hemos visto de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Romanos, que es algo que es extraordinario, debe tener un propósito en nosotros, y ese propósito debe ser palpable y medible. Debe ser algo que podemos estar conscientes que está sucediendo en nuestras vidas. Es algo que puede ser objetivo. Nuestras emociones muchas veces es difícil de cuantificarlas. Yo soy ingeniero antes de ser pastor y siempre vivo la vida muy cuantificable. ¿Qué tanto la teología puede tener efecto en mí? A veces en momentos es difícil cuantificar, pero este texto me dice formas visibles de que lo que estoy viendo de la gloria de Jesús, contemplando, está teniendo un efecto en mi vida. ¿Por qué? Porque puedo amar a que me es difícil de amar. Y déjeme decirle algo: Dios nos ama tanto que va a poner, si tú tocas bajo, va a poner un baterista que te es difícil de amar. Yo quiero honrar a mi esposa porque todo lo que sucede en nuestras vidas somos uno. Y el pasado lunes era el día de nuestro aniversario y ella gozosamente, porque es lo que ha hecho toda su vida, pone el reino por delante para montarse en un avión para venir a Argentina. Y yo entiendo, hermano, venir a Argentina no es como que su país es hermoso. Pero como quiera, estamos dejando casa, estamos dejando nuestra comunidad. Y hermano, servir al Señor es un gozo, no es un sacrificio. Esto no es un sacrificio, esto es un gozo, esto es un privilegio venir hacia acá. Pero el punto que quiero traer, hermanos, es el mismo que estaba trayendo. Dios brega conmigo cada vez que yo voy a un aeropuerto, porque me ama. Me ama tanto. Yo soy una persona que por mi trasfondo de ingeniero industrial quiero que todo funcione óptimamente. Y siempre va a suceder que justo antes de yo entrar a la fila de pasar la seguridad, ¿saben lo que le estoy hablando, verdad? La persona al frente va a ser la persona que le va a sonar el sonido de metal 25 veces. Porque Dios me ama tanto. Y mis hijos y mi esposa, cuando viajan conmigo, tienen que, yo les digo: perdónenme, esto está pasando porque Dios está bregando conmigo.
Dios está trabajando conmigo. Y esta persona ay, se me olvidó esto, y saca el celular, y luego la cojea, y luego tenía, qué sé yo, cosas, hasta un instrumento de cocina saca del bolsillo. Sigue sacando cosas, y es porque Dios la pone, hermanos. Y yo puedo mirar y a veces digo, esta va más rápido. Y ahí pasa algo, que esa fila se detiene, se daña la máquina, algo sucede. Porque Dios me ama tanto que va a bregar conmigo. Y es lo que no entendemos muchas veces, hermanos. Dios usa nuestras relaciones para lidiar con nosotros, para que crezcamos en amar y que todas estas verdades del Evangelio que estamos recibiendo no sea simplemente cosas que llegan a nuestra mente, sino que podamos aplicarlas en nuestras vidas al amarnos los unos a los otros. Así que tú puedes pensar, me ha tocado el baterista más difícil, o me ha tocado el corista más difícil, o me ha tocado el sonidista más difícil. Y tienes que entender que Dios está lidiando contigo, lidiando con la persona, para que el Evangelio sea reflejado y podamos amarnos a pesar de nuestras debilidades. Debe haber una disposición de cubrir nuestras faltas, de ser pacientes los unos con los otros, de saber que somos pecadores, que estamos en un proceso de santificación y extender gracia constantemente, que sea evidente de que entendemos el Evangelio porque cómo nos relacionamos. Y el problema es cuando queremos relacionarnos a nuestros términos. Le voy a decir algo que yo llevo 24 años, 23 años viviendo en Estados Unidos, depende cómo lo cuentas, 26 a 23 años viviendo en Estados Unidos. Más de la mitad de mi vida viviendo en Estados Unidos. Y yo parezco muy hispano cuando predico, ¿verdad? Porque tengo bastante, sí, ¿verdad? Como que me mueve. Mi hermano, pero yo soy más gringo, bien gringo, bien gringo. Yo vivo bien gringo. Yo soy una persona bien dada a mi calendario, a vivir de una forma bien organizada. Yo manejo el tiempo, yo estoy ahí constantemente. Y cada vez que yo entro en un avión para ir a Latinoamérica, yo hago esta oración. Cada vez que lo hago exactamente cuando estoy haciendo esto. Estoy entrando al avión y la puerta te estoy diciendo, Señor, quiero morir a mí para servir a mis hermanos. Estoy en una conferencia, no voy a decir el país, ahí se come mucho taco. Y me toca la enseñanza de las 3 de la tarde. Usualmente me ponen esa hora porque a esa hora se duerme la gente y dicen, vamos a poner más animalito, que tiene más así, ¿verdad? Que como que un poquito más, lo vamos a poner a esa hora para que la gente no se duerma. O sea, una conferencia que yo voy 3 de la tarde, yo lo aseguro. Y estamos comiendo tacos y son las 2:30 y todavía no me han traído los tacos. No han traído los tacos a nadie. Yo veo que ellos están tranquilos. Y yo estoy ahí, mirando el reloj cada 2 minutos. Y yo tengo que decir, yo vengo a servirlos a ellos. Si ellos les es de servicio llegar tarde a la conferencia que ellos están armando, porque este momento relacional es más importante en su perspectiva y cultura, voy a servir. Voy a servir. Déjeme decirle algo, si usted llega tarde, no diga, no, el hermano José lo dijo, no. Pero el punto es, hermanos, debemos relacionarnos de una forma que el Evangelio sea evidente, porque no estamos para traer nuestra perspectiva siempre, no estamos para traer nuestras preferencias siempre, no estamos para gobernar de la manera que queremos servir, porque lo que queremos es servir. Y el servicio es morir a nosotros. Tú pudieras haber hecho esta prédica de Filipenses capítulo 2. Voy a entrar al texto ahora, pero Filipenses 2 dice en los versos 3 y 4 que veamos otros como superiores a nosotros mismos. No iba a hablar de ese texto, pero creo que debo hablar de ese texto. Yo uso mucho ese texto en aspectos de matrimonio. Porque si nosotros viéramos a nuestra pareja, a nuestra esposa, como mayor que nosotros mismos,
no hubiese necesidad de libros de matrimonio, no hubiese necesidad de conferencias, porque la relación va a ser una de servicio el uno por el otro. Y ese texto nos muestra cómo el evangelio, Cristo se dio a sí mismo para servirnos a nosotros. ¿Y cuál es el fin de ese texto? El texto dice, ese texto que es sobre la cristología más profunda, que Cristo se despojó de su gloria para servirnos a nosotros. A muchos de nosotros aquí, los que nos creemos medio calvinos, nos encanta esa parte, pero no nos damos cuenta que ese texto tiene una aplicación. Es, ve al otro superior a ti. Y la forma que terminamos viendo que Él es superior a mí, dice, toda rodilla se doblará. Hermanos, cuando yo estoy aquí, me es fácil ver al otro superior a mí. Cuando estoy sometido al Señor, mi rodilla está doblada, el otro está superior a mí. Este sentido de que estamos sometidos al Señor debe gobernar todas nuestras relaciones y todo el servicio que hacemos para el Señor, donde estamos sometidos al Señor, despojados de nuestra gloria. ¿Por qué? Porque Él se despojó de su gloria. Voy a hacer una ilustración de eso para antes de ir nuevamente al texto. Katy y yo no podíamos tener hijos. Estuvimos 7 años sin bebés. Y cuando tú estás 7 años sin bebés, 2 adultos trabajando, la vida es maravillosa. Podíamos hacer muchas cosas. Salíamos, no había muchas restricciones. Y de momento nos entregan estas 2 criaturas, 2 seres vivientes. Ahí, 18 meses aparte, el Señor en su misericordia permitió que tuviéramos hijos. Y a nosotros siempre nos ha gustado vacacionar. Y de momento salíamos a vacacionar y estábamos en conflicto. Nosotros nunca hemos tenido mucho conflicto. Y salíamos a vacacionar y estábamos en conflicto. Y volvíamos. Me tomó como 3 vacaciones darme cuenta y decir, aquí está pasando algo. ¿Usted sabe lo que está pasando? Cuando usted no tiene hijos, usted va a vacacionar a un lugar y va a vacacionar. Cuando usted tiene hijos, usted no va a vacacionar. Usted va a criar hijos a otro lugar. Pero ambos íbamos con la mentalidad. Yo iba a acostarme en una de estos, subir una banderita y que me traían piñas coladas. Ahí. Y ahora tratamos, antes de ir a vacacionar, de hablar sobre Filipenses 2. De que vamos a morir, de que vamos a servirnos el uno al otro. Y llegó el punto que tuvimos varios conflictos porque Katy por la mañana le gusta tomar café. Y a mí me gusta coger, y a ella le gusta tomar café y que son, ella siempre le gusta verme. Pero si ella está tomando café y yo llego a verla, no se sonríe mucho. Porque es como que un tiempo que ella desea para ella sola. Y tuvimos a tener conflicto porque yo decía, vete a tomar tu café, yo me quedo con los chicos, ellas eran chiquititos. No, pero vete a coger porque yo creo que tú vas a servir. No, pero tómate el café, que te vayas a coger, que te tomes el café. Nos queríamos servir tanto. Pero el punto que quiero traer, hermanos, es el evangelio, la centralidad del evangelio, todo esto que hablamos, que nos gusta esta jerga, que mi vida la he entregado a esto, es nada si al final no nos amamos. Si al final no se ve una realidad que nos entregamos, hermanos, y podemos hacer la mejor producción y si no hay amor, de nada sirve. Así que, hermanos, el evangelio es lo único que debe guiar nuestras relaciones. Nuestra única esperanza para relacionarnos, para poder servir juntos de manera significativa, es extendiendo y aplicando el evangelio en las vidas y ministerios. Punto número 1, tenemos que amar a la iglesia. Punto número 1, amar a la iglesia. Después de la introducción más larga de la historia de la iglesia, punto número 1, ama a la iglesia. Verso 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolos a lo bueno, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencias unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí es, por la misericordia de Dios, verso 1, que vuestras vidas sean un sacrificio. Oh, hermanos, un sacrificio es donde hay muerte.
En el Antiguo Testamento el lenguaje de sacrificio es un lenguaje sacerdotal donde hay muerte de un animal. Está diciendo sus vidas deben ser de morir a ustedes por toda la gracia que han recibido. Y la forma que eso se revela es que amamos a la iglesia. Y estos versos muestran la forma práctica que lo hacemos, sin hipocresía. Lo hacemos genuinamente. Hermanos, el evangelio es algo tan glorioso que nos permite ser nosotros. Ustedes saben que está este sentido que dicen por ahí, sé tú, y eso es algo bien humanista, bien mundano. Porque lo que te está diciendo es, sé lo que tú quieras, no importando cómo afecta a los demás. Pero el evangelio nos permite realmente que la identidad de Cristo sea en nosotros para que seamos lo que realmente somos, hermanos, la imagen de Cristo. Y ahí es que podemos amar sin hipocresía, para reflejar lo que es Jesús en nosotros por medio de la gloria del evangelio. Sin el evangelio el amor va a ser hipócrita, pero con el evangelio podemos realmente amar a otros, morir a nosotros para no lograr nuestro beneficio. Esto es como la audiencia es mayor de 18 años menos mis 2 hijos, así que tápense los oídos. Pero yo viajo mucho. Viajes cortos trato de hacerlo, pero cuando estoy separado de mi esposa, yo usualmente le anuncio que estoy regresando a casa, y cuando estoy anunciando que voy regresando a casa, voy haciendo con ciertas intenciones. Me encantan los regresos de viajes. Y en ocasiones llego a casa y le digo, mi amor, aquí llegué. Heme aquí, 1 Corintios 7, todo esto te pertenece a ti. Todo esto es tuyo. Y en ocasiones ella me puede decir, no, José, es que ha sido días difíciles, estoy muy cansado, el vuelo se retrasó. Hermanos, en esos momentos yo creo que puedo, por el evangelio, amar a mi esposa sin tratar de manipularla. Y en muchos momentos, voy a Filipenses capítulo 2 en ese momento, Katy cuando me ve que yo me tardo en decir algo, es que ella sabe que me estoy predicando el evangelio en la mente. Y yo estoy ahí callado. Ok, Filipenses 2, deja tu trono de gracia, deja tu trono de gloria para servir a otra. Y ninguna célula de mi cuerpo puede decir eso, pero de alguna forma le digo, mi amor, lo bueno de estar casado es que tenemos siempre el día de mañana. Y ella dice que cuando yo me pongo así tan espiritual, eso como que de momento... Algunos dirán, ¿qué tiene que ver esto con adoración? Mucho tiene que ver. Y ella me dice, si yo te veo que me estás manipulando con eso un día de esto... Hermanos, realmente en ese momento yo puedo amar sin hipocresía por el evangelio. Puedo decir, ella no es un instrumento para mí, ella no es un pedazo de carne a mi disposición, ella es un ser que yo tengo que servir y dar mi vida por ella. Eso solamente lo puede hacer el evangelio. Y lo mismo puede suceder aquí, hermanos. Y lo mismo puede suceder desde el púlpito. Y lo mismo lo puede hacer la persona que le hace el alfajor. O hermanos, yo he sido sumamente bendecido de ver personas que yo sé que tienen muchas responsabilidades dando su vida para que ustedes sean bendecidos por esta conferencia. Estas cosas no suceden de la nada. Ernesto lleva meses. Un hombre que tiene otro trabajo. Yo sé que él no quiere que yo apunte la luz sobre él. Pero esa es la gloria del evangelio cuando podemos dar nuestras vidas para el beneficio de la iglesia local. Y ese es el llamado. Cuando contemplamos la gloria de Jesús, hermanos, podemos amar sin hipocresía. Podemos ser afectuosos. Algo que tienen, y aquí hay que tener cuidado, hermanos. Ustedes tienen una cultura afectuosa. Para un gringo, un poquito muy afectuosa. Pero yo creo que en ocasiones culturas afectuosas tienen que salir de lo que parece que es normal y recordarse, esto es un fruto del evangelio. Esto no es porque soy argentino. Esto no es porque nos damos 2 besos nosotros. No es que yo los veo todavía compartiendo el mate a ti y todos ustedes. Yo digo, sean afectuosos. No es algo cultural, es el evangelio.
Porque si no fuera el evangelio, el afecto no sería genuino, sería hipócrita. Y el verso 11 es un verso muy importante. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. ¿De qué él está hablando aquí? ¿De qué él está hablando? No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. En amarnos los unos a los otros. Debemos de ser diligentes en cultivar amor el uno por los otros, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, nuestro servicio al Señor debe ser algo que hacemos con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Por todo lo que dice el glorioso Evangelio de Jesucristo de Romanos 1 y Romanos 11. Debe ser con fervor. Algo que yo le quiero reflejar a mis hijos. Y ellos están aquí y le pueden ir a preguntar cuando termine. Yo hice eso una vez y una persona fue y le preguntó. Es que yo no quiero ir el domingo a la iglesia, que ellos me vean yendo, como que es un trabajo. Como que voy para la oficina, bueno, voy a ir a predicar este sermón. No, hermanos, vamos a ver al Dios glorioso. Vamos a ver a los hermanos del Señor. Que hay hermanos que han sido difíciles, el Señor se encargará de ellos. Pero vamos a estar juntos. Vamos, yo quiero que ellos vean que esto es algo que es... La gente me dice, el sacrificio de montarte en un avión. No, hermano, yo me monté en un avión, me senté por horas, no tuve ni que caminar. Estaba sentado y ese avión me llevó del cono norte al cono sur. Imagínense eso hace 250 años. Gente hubiese muerto, niños hubiesen nacido y yo con esta nariz sospechosa hubiese estado probablemente encadenado en la parte de abajo del bote. Y ahora me monto un avión unas horas y estoy en el cono sur y el lunes me regreso a mi casa. Vivimos haciéndonos víctimas y mártires y creyendo que nos estamos crucificando nosotros cuando hacemos algo por la iglesia y el Señor. Y eso afecta a nuestras relaciones. Cuando servimos gozosamente y sentimos que es un privilegio dar nuestras vidas por aquel que dio nuestras vidas por nosotros, hermanos, nuestras relaciones van a abundar en amor. Así que al ser amados por Cristo podemos amar a la iglesia, porque lo que hacemos no lo hacemos ni por beneficio propio, ni es una carga, ni es algo que es pesado, sino que estamos asombrados que el Creador del universo primeramente nos haya salvado, pero segundo, que el Creador del universo permita que de alguna forma podamos contribuir a su gloria. Así que hermanos, amamos a la iglesia. Punto número 2. Bendice a la iglesia. El evangelio es lo que debe guiar nuestras relaciones. Número 1, amamos a la iglesia. Número 2, bendice a la iglesia. Y es dar una prioridad a bendecirnos los unos a los otros. Todo ministerio que contempla a Jesús debe estar dado a bendecirnos los unos a los otros. Verso 14. Bendecid a los que los persigue, bendecid y no maldigáis. Nuestra actitud, hermanos, debe ser una de que constantemente queremos ser de bendición. Nuestra pregunta debe ser, ¿cómo puedo bendecir a otros? Creo que vivimos en un mundo que constantemente estamos pensando, ¿cómo puedo ser bendecido yo? Nos relacionamos con personas dependiendo de lo que ellos puedan contribuir a nosotros, en lugar de cómo yo puedo ser de bendición a la otra persona. Y parte de la gloria de la iglesia es que juntos estamos en este proyecto de bendecirnos los unos a los otros, de animarnos, de exhortarnos, de ayudarnos. A mí me gusta ver iglesias que en su costado tienen cementerios. ¿Han visto eso? En Estados Unidos se ve bastante común, iglesias antiguas con cementerios a su lado. Yo digo a veces a la iglesia, si yo tuviese el dinero, compraría un lugar donde pudiéramos poner un cementerio. Porque lo que quiere decir eso es que ese día que suene la trompeta, y sea cuando usted piense que sea, dependiendo de su escatología, pero cuando ese momento que seamos levantados, yo le digo a estos dos, si yo me voy primero, asegúrense que ponen a su mamá arriba mío. Porque en ese momento yo quiero mirar al Señor y mirarla a ella y decir, lo hicimos juntos. Llegamos a la meta juntos. Y yo creo que eso es lo que quiere comunicar esos cementerios, que gente que se animó, que se bendijo, que su deseo era ver a otros llegar a la meta. Algo que yo le digo con temor a la iglesia es que vivimos y caminamos la vida y que algunos de ustedes no lleguen. Así que parte de nuestro ministerio
es cultivar relaciones para poder ayudarnos a llegar a ese momento bendiciéndonos los unos a los otros. Que el propósito de la banda no sea simplemente sonar mejor, sino que sea bendecir a la iglesia y bendecir relaciones. Animarnos, exhortarnos, ayudándonos a caminar hasta el fin. Verso 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten las manos los que tienen hijos. Mi mamá decía algo que ella decía, yo amo a los que amen a mis hijos. Ella me decía, a mí la persona ni me tiene que caer bien, pero si ama a mis hijos, yo lo voy a amar a esa persona. Y el punto que quiero traer aquí, hermanos, hay relaciones a veces que tú ves que son personas bien centrados en ellos. Celebran las victorias de sus hijos. Tú le mandas diferentes cosas, ¿verdad? Hay gente que tiene chat. Ustedes que aman WhatsApp. Acá aman WhatsApp. Hermanos, Señor reprenda los voicemail de 10 minutos. Eso es demoníaco, pero yo voy a hablar de eso después. Yo no sé cómo ustedes vean con eso. Pero usted está en un chat de amigos y hay gente que, manda cosas de sus hijos y de momento tú mandas algo de los tuyos y no dicen nada. O estás juntos con ellos y están hablando de sus hijos, y tú comienzas a ver los tuyos y ellos de momento tienen que ir al baño. El punto que quiero decir con eso, hermanos, las relaciones es morir a uno, y parte de uno morir a uno es mostrar interés por lo que el otro tiene interés. Uno se regocija con el gozo de otros, a pesar que sea algo que no sea tan importante para uno. Si es importante para ti, es importante para mí. Eso es lo que yo creo que este texto, somos tan unidos que lo que te es importante para ti me es importante para mí. Y me regocijo contigo en los momentos de gozo y lloro contigo en los momentos de gozo. Ustedes han visto personas que pierden un familiar cercano y eso es como que el mundo se tiene que revolver alrededor de ellos. Y es una cosa, y qué sé yo, y yo entiendo la pérdida pero se muere el familiar cercano de otro y no le dice nada a la persona. Porque viven muy centrados en ellos. El amar a otros, el bendecir a la iglesia es cuando dejamos de vivir centrados en nosotros y entramos en el mundo de las otras personas porque realmente queremos amar y no vivimos centrados en nosotros. Hermano, yo tengo 49 años, como les he dicho, y a mí ahora se me olvidan las cosas. Yo estaba en esta edad y fui hasta un neurólogo. Me dicen que no tengo nada, pero y a veces estoy en conversaciones y me entra una idea y yo pienso que es la idea que va a salvar al mundo. Y en ese momento la tentación es cortar la comunicación, entrar yo y tengo que decir, si no hablo, tengo que servir a esta persona y tengo que estar con ella, que me importa porque me gozo con ellos, aunque después no me acuerde lo que yo iba a decir. Porque no el mundo gira alrededor de nosotros, hermanos. El Evangelio nos permite morir a nosotros para que el Señor sea glorificado al amarnos los unos a los otros. Hace falta humildad para poder hacer esto. Verso 17, tener el mismo sentido unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y este punto es importante, hermanos. Y en la música puede ser algo letal, ser sabio en su propia opinión. Y luego de Romanos 12 está Romanos 13. Y luego de Romanos 13 está Romanos 14. Y yo creo que para entender el texto de Romanos 12 que acabamos de ver, tenemos que entender Romanos 14, donde hay aspectos de conciencia que podemos diferenciar. Y tenemos que tener opiniones fuertes nosotros, pero le damos espacio a otros hermanos a poder ejercer su criterio. No estamos hablando en aspectos de pecado, pero estamos hablando en cosas que hay libertad. Preferencias de crianzas. ¿Cuándo le voy a dar un aparatito de esto a mis hijos?
Hermanos, la Biblia no dice, a los 12 años y medio puedes darle el iPhone. No sabe. Tenemos que ejercer sabiduría. Y yo tengo que llegar a convicciones de eso en mi vida, pero tengo que dar espacios a otros a que lleguen a sus convicciones, porque el texto en Romanos 14 dice que cada cual va a rendir cuentas al Señor en esos aspectos. Hay pecados que son blanco y negro, adulterio, mentira, fornicación, robar. Esos pecados son blanco y negro, pero hay áreas que no es que son grises, es que Dios da libertad y cada cual va a rendir cuenta al Señor. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado de no ser sabios en nuestra propia opinión. Y aquí, hermanos, hay aspectos de preferencia. Que cuando va a entrar la batería, que si cuando todos los se van a callar todos los instrumentos, que si vamos a hacer, cómo vamos a hacer la melodía, cómo vamos a hacer, yo sé algo de música, cómo vamos, y a veces podemos dar nuestras opiniones muy fuertes porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y no nos amamos los unos a los otros. Y eso no quiere decir que podemos decir, yo creo que esto suena mejor, hermanos, pero se muestra el corazón cómo lo hacemos. ¿Lo hacemos altivamente o lo hacemos con un corazón de servicio que dice, yo no soy sabio en mi propia opinión, porque solamente hay sabiduría cuando el Evangelio dice que yo era necio y ahora tengo la sabiduría de Cristo? Y ahí nuestra forma de hablar está sazonada con la gracia, porque estamos por servirnos los unos a los otros. El Evangelio es lo que debe guiar nuestras relaciones, hermanos. Punto número 3, debemos mantener la paz con la iglesia. Debemos amar la iglesia, debemos de bendecir a la iglesia, debemos mantener la paz con la iglesia. Verso 17, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto de vosotros dependáis, entrad en paz con todos los hombres. Hermanos, ¿cuántas iglesias han sido divididas por problemas de esta tarima? Porque realmente no estamos inclinados en ocasiones a mantener la paz porque valoramos demasiado nuestra opinión y no estamos dispuestos a morir por servir a otros. Y el verso 19 nos dice cómo es que podemos mantener la paz con la iglesia. Le voy a decir cómo. Hermanos, toda persona va a rendir cuenta al Señor. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Evangelio, hermanos, eso es lo que nos permite mantener la paz, porque si pienso en algún momento que soy ofendido por la actitud de alguien, no tengo que vengarme. No tengo que cobrar eso. No tengo que decir, no, esta persona tiene que escucharme ahora. Le voy a hacer el acorde que él no quería porque él me... Aquí va. Él va a saber. No, hermanos. Si a alguien no es nuestra disposición debe ser ayudarlo a crecer, pero sabiendo que al final del día nosotros no tenemos que tomar venganza en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el Señor juzgará a vivos y muertos el día del juicio final. Hay un principio en el mundo occidental que es difícil de entender en estos tiempos. Y es el principio de que inocente hasta que se pruebe lo contrario. En Argentina eso es un principio legal. Y le voy a explicar. Ahora todo el mundo quiere justicia en el momento. Y la Biblia prefiere que un culpable salga libre a que un inocente vaya preso. Voy a repetir eso. La Biblia prefiere que un culpable esté libre a que un inocente vaya preso. Por eso es que hay tanta rigor en traer prueba para que una persona sea hecha culpable. Se necesitan 2 testigos oculares. Y hay rigor para decir a esa persona es culpable. ¿Por qué en el Evangelio preferimos que un culpable salga libre a que un inocente vaya preso? Porque sabemos que el día del juicio final todo el mundo va a rendir cuenta delante del juez.
¿Ven ese principio ahí? Y eso quiere decir, hermanos, que nosotros no tenemos que tomar la venganza en nuestras manos por cada cosa pequeña que sucede en nuestras relaciones con las personas. No estoy diciendo que permitimos el pecado, pero no tenemos que ser aquellos que tan fácilmente nos ofendemos por cualquier cosa que sucede. Porque al final del día todos rendiremos cuenta ante un juez. El Evangelio nos permite ser pacientes, extender gracia, no tomar la venganza en nuestras manos. Si la persona está dirigiendo y quiere que tú cortes y te hace, y tú dices, ¿qué le pasa a este? No te tienes que ofender. No tienes que ser una flor tan marchita así que de nada. Vivimos en un mundo que nos ofendemos muy rápido, hermanos. Y eso afecta a las relaciones. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Señor sea el que va a rendir cuentas al final. Nosotros queremos tomar eso. Y el Evangelio nos permite, hermanos, vivir con la libertad de que por cada cosa que no tenemos que responder, porque el Señor es justo y Él va a tomar cuentas. Y si es un hermano en la fe, hermanos, ya su pecado estuvo sobre Cristo y Cristo va a pagar por ese pecado. Y nosotros no tenemos que tomar la venganza de ese pecado porque ya ese pecado fue propiciado. ¿Es una palabra? Yo espero que sí. Propiciado. Es para ver si estaban despiertos. Hermanos, la canción de Bono habla de este amor falso, que es forzado, que es de conveniencia, que se hace por el beneficio personal. El Evangelio habla de un amor que estamos dispuestos a morir por nosotros, por el amor a la iglesia, por bendecir a la iglesia, porque sabemos que Dios al final, Él está el que rendirá, todos rendiremos cuenta a Él. El Evangelio, hermanos, libremente nos permite amar. Y por eso en el verso 21 termina diciendo, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Podemos decir, hermanos, y servir a aquellos que nos odian. Porque nuestro amor dice que son carbones encendidos amontados sobre su cabeza. Usted no ha estado con alguien, a mí me ha pasado, gente que se pone airada con uno y mientras más uno los ama, más coraje les da. Porque ellos lo que quieren es decir, yo quiero que tú me justifiques mi ira. Yo quiero que tu ira diga, ves, yo puedo pecar contra él porque él pecó contra mí. Y por eso vamos a pecar los unos contra los otros. Pero en ese momento, hermanos, porque esa persona que esté quizás airada, que quizás te diga, toca eso. Y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Y tú puedes amar a esa persona porque tu amor es la muestra de que tú confías en el juicio del Señor. Y por eso, hermanos, podemos ser libres para servir. No tenemos que temer si vamos a ser heridos mientras servimos al Señor, porque el Señor es suficiente para bregar con nuestros corazones y libremente podemos dar nuestras vidas por el Señor, porque el Evangelio es suficiente. Si no fuera por eso, ¿cómo nos íbamos a casar? Oh, hermanos, ese ente tan bello y angelical que está ahí ha pecado bastante contra mí. Pero yo también he pecado bastante contra ella. Quizás ella va ganando, no, pero no. El punto es, hermanos, si fuera por temor a que pecaremos los unos contra los otros, no hubiese forma de servir juntos, no hubiese forma de casarnos, no hubiese forma de tener amistades, no hubiese forma de tener servicio, pero somos libres para servir. ¿Por qué? Porque la cruz cubre multitud de pecados. Y por eso podemos, hermanos, completamente, genuinamente, amar, darnos, servir. No tenemos que estar constantemente rindiendo y pidiendo cuentas por pequeñas ofensas que pueden surgir. Yo le voy a pedir a mi hija Janet que venga, que va a compartir su testimonio para ir terminando. Yo pienso que esperen que vean que mi deseo de poner a estos dos jóvenes es mostrar cómo el Señor puede utilizar a cualquiera de nosotros. No porque sean mis hijos,
sino porque son parte de la fe. Así que mi hija Yanel, de 14 años, va a compartir con ustedes. Hola, mi nombre es Janel, tengo 14 años y soy la hija del pastor José del Mercado. Desde que yo era una niña pequeña, siempre me sentía muy feliz de ser cristiana y me gustaba mucho servir a mi iglesia local. Para mí, servir al Señor no ha sido fácil todo el tiempo y cuando era 10 años fui a por su causa en el 2019 porque mi papá estaba predicando ahí. Y durante ese viaje yo estaba muy centrada en mí misma y tenía malas actitudes. Yo sé que quería cambiar cómo me comportaba después de eso, porque no me fue bien y no podía disfrutar la conferencia. Unos meses después de eso, experimenté un cambio radical en cómo me comportaba. Todavía batallé con malas actitudes, pero respondí rápido cuando mis padres me pedían algo. También empecé a madurar y a amar más las cosas de Dios. El año siguiente, durante la pandemia, mis padres me preguntaron si quería bautizarme. Yo dije que sí, quería hacer la proclamación pública de seguir a Cristo. Cuando me bauticé, me dio la ventaja que podía empezar a cantar en las alabanzas de la iglesia. Yo siempre amaba cantar y cuando era chiquita le dije a mi mamá que yo pensaba que Dios quería que yo cantaba en la iglesia. Definitivamente, Dios tenía un plan para mí a empezar a cantar, porque en 2020 eso era la forma que yo servía en la iglesia. En los últimos 3 años, yo he tenido el privilegio de ir a muchos viajes. Y uno de mis favoritos era el viaje a Guadalajara, México, para la conferencia Aviva Nuestros Corazones. Mi papá predicó ahí y una de las damas de mi iglesia tenía un video de su testimonio que iban a enseñar ahí. Eso era un viaje muy diferente, porque estábamos con gente que son muy conocida en Latinoamérica y los Estados Unidos. Para mí era muy divertido, pero era una forma diferente de servir, porque no podía estar con todas las mujeres que estaban ahí. Pero ahí yo podía ver que no necesariamente tengo que físicamente hacer algo para servir. Simplemente conversando con personas y cooperando con mis padres con gozo era servir al Señor. Usualmente yo sirvo en formas pequeñas. Para mí, servicio puede ser calladamente haciendo mis tareas de escuela en una mesa durante una reunión de mis padres. También puede ser jugar con niños pequeños o puede ser atentivamente escuchar una enseñanza. Sea lo que sea, servir al Señor es un gozo. Y no lo hago porque mi papá es pastor y quiero verme bien, pero lo hago porque amo al Señor. Gente me dice que debe ser difícil sacrificarme y ir a sitios fuera de mi casa, hablar mi segundo idioma y conversar con personas que no conozco. Pero yo siempre les digo que a mí me gusta servir y siempre lo trato de hacer con gozo porque no es para mí ni mi papá, es para Dios. Lo que me ha ayudado más en mi servicio al Señor es cantar en mi iglesia porque me recuerda que el servicio y alabanza es más grande, que mi servicio y alabanza es más grande que mí. Y alabar al Señor me ha ayudado a crecer en la fe y confiar que Él es siempre bueno y siempre está obrando. Donde yo vivo es una ciudad muy secular, pero ir a Latinoamérica y ver que en Costa Rica, Colombia, México y otros países están hambres por doctrina sólida, me anima mucho a seguir la carrera y confiar que su nombre va a ser exaltada en cualquier servicio que sea para su gloria. Quiero continuar glorificando a Dios y alabando con gozo y esperanza. Gracias. El punto que yo quería traer con este testimonio de Yanel es que no tenemos que hacer nada impresionante para servir al Señor. Y usualmente cuando tenemos conflictos con otros es porque nos creemos impresionantes.
nos creemos indispensables. Nos creemos que nuestro servicio debe ser valorado. Nos creemos las mentiras de que yo llevo tanto tiempo haciendo tanto, aquí no me toman en cuenta, en lugar de como Dios permita en lo poco, amamos y servimos. Yo espero que puedan ver la conexión del primer mensaje a este mensaje. El primer mensaje es: contemplamos a Jesús. Y porque contemplamos a Jesús, podemos aplicar el evangelio a nuestras vidas. Y hermanos, de las formas principales que podemos hacer es morir los unos por el bienestar de los otros. Que nuestros ministerios, que las canciones que seleccionamos, que los acordes o las notas que escogemos, sea para que la gente sea edificada y no para que nosotros seamos engrandecidos. Que la forma que tocamos nuestro instrumento, que como comunicamos nuestras preferencias cuando estamos juntos, sea para servir a otros y no porque queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Oh, hermanos, yo quiero decirle a los que están aquí, que tocan en bandas de adoración, que son parte del ministerio, ustedes tienen no quiero usar la palabra poder, pero la influencia necesaria para destruir una iglesia. Dios los pone en una posición que si no se ve para servicio, puede ser para maldición. Y ahí es donde les animo, les exhorto, les suplico. Observen a Jesús, contemplen a Jesús. Obsesiónense con mirar la gloria de nuestro Señor, para que sus vidas sean de servicio, que se refleja claramente en que nos amamos los unos para los otros. En el verso 13 dice que seamos fervientes en lo que hacemos. Hermanos, que seamos fervientes en amarnos los unos a los otros. Que ese sea nuestro gozo, nuestra gloria. Que nuestra gloria no sea los dones que tenemos, que nuestra gloria sea que porque hemos sido amados, podemos amar los unos a los otros, hasta aquellos que quizás se nos hace difícil amar. Y mientras el evangelio continúa trabajando en nosotros, hermanos, uno se da cuenta que aquellos que se hacen difícil amar no es porque sean difíciles de amar, es porque no hemos sido lo suficientemente humildes de ver la imagen de Cristo en ellos. Así que, hermanos, yo les animo, les exhorto, los envío a más que tocar, a que amen porque han sido amados. Y que sea evidente por medio de sus dones su amor por el Señor, porque ustedes han sido amados primero. Y que la gloria de Cristo capture nuestros corazones para que su iglesia sea edificada, hermanos, hasta que Él venga y podamos permanecer firmes para su gloria. Señor, tú nos has amado y nos has amado primero. Y yo aquí mismo, quizás hay personas que vinieron a esta conferencia con amarguras con algún líder, con aspectos de preferencia, con aspectos quizás de palabras que se dijeron, comentarios, malas actitudes, que porque amamos a la iglesia, servimos a la iglesia y podemos dejar las cosas para que el Señor sea el que traiga resolución a ellas. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a amar de una forma que refleje el evangelio. Una forma que en momentos amar es traer a colación el pecado de alguien y a veces amar es pasar por alto la ofensa. Y que en ese sentido tú nos des la sabiduría para poder trabajar relaciones, no porque tenemos simplemente pensar que nosotros estamos en la razón, sino porque queremos realmente el bienestar de la iglesia, de la comunidad que vivimos y de tu gloria, Señor. Que podamos morir a nosotros para que tú vivas y glorificas y tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, realmente ha sido un inmenso privilegio para mí y para mi familia estar con ustedes. Y ustedes, su amor, que ha sido evidente en las múltiples interacciones que he tenido, han bendecido y edificado nuestras vidas. Sepan que el escuchar personas venir de lejos,
simplemente porque desean crecer en su servicio a la iglesia, eso me edifica grandemente y sus vidas han edificado mi vida. Y los que nos vamos de este lugar animados somos nosotros a contar en el otro lado del continente, en Argentina, Dios está obrando poderosamente. Para Él sea toda la gloria. Señor les bendiga. Amén. Sí, damos gracias al Señor. Gracias, Pastor Joselo, por tu ministerio en medio nuestro. Queremos, si antes de alabar juntos al Señor, te invito a que, si como ministerio puedan reunirse, quizás es medio difícil, pero creo que están más o menos todos juntos, y que puedan orar al Señor, oraciones breves, precisas, que podamos vivir lo que hemos escuchado, que podamos amarnos unos a otros. Y si hay algo que solucionar, qué mejor ir juntos a la cruz, al Calvario, y que esta conferencia sirva también para eso. Así que nos tomamos unos minutos para orar como ministerios, como iglesia. Quizás si estás acompañado por tu pastor, que él pueda guiar ese momento, y luego si adoramos al Señor juntos.
Oh Señor y Padre, queremos en esta hora una vez más ir juntos delante de tu presencia. Señor, agradecerte por todo lo que tú nos has hablado, por una vez más mostrarnos cuánto tú nos has amado. Y si tú nos has amado así, debemos amarnos unos a otros de esa manera. Señor, ayúdanos a que juntos podamos evidenciar el Evangelio en el servicio que realizamos cada domingo a tu iglesia, que tú sigas tratando con nosotros, con nuestros corazones, que nuestro pensar, que nuestras actitudes sea el de Cristo el Señor, que Él siendo Dios se humilló y bajó peldaño tras peldaño hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, ayúdanos a humillarnos de esa manera, a servirnos de esa manera, a amar lo que tú amas, la iglesia, a bendecir, Señor, a nuestros hermanos, a buscar siempre la paz. Oh, Señor, sigue tratando con nosotros, que podamos gloriarnos en la cruz, que podamos los unos a los otros como siervos tuyos en cada ministerio que está aquí, que podamos postrarnos delante de ti, reconociendo que hay solo uno que es digno, que eres tú, Señor. Todos nosotros somos siervos. Gracias te damos por tu amor, por tu gracia, porque somos parte de tu pueblo, tu familia. Gracias. Te adoramos, te bendecimos. Y una vez más, gracias, Señor, por toda esta conferencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si antes de darle a Carl, quería una vez más agradecer a todos los hermanos que han servido, especialmente a Jonathan, que está sirviendo todo el tiempo. Un aplauso, por favor. A todo el ministerio de limpieza, los sugieres, hermanas que han cocinado esos alfajores tan ricos y otras cosas ricas. Sí, los hermanos de sonido, los hermanos también de alabanza. Que el Señor les bendiga y muchas gracias a todos. El Evangelio, viviendo el Evangelio unos a otros. Vamos a cantar al Señor. Antes de empezar a cantar, solo quería decirle a José lo que al parecer nos guardaron de esos alfajores. Entonces tuve el chance de probarlos allá arriba. Así que gracias por no dejarme irme con esa espina con José. Y solo hay algo, hay un sentir que he tenido que quería compartirles. Yo, por lo que he oído, sé que quizás muchos de ustedes han salido de otras iglesias. Al quizás encontrar doctrina sana, ¿verdad? Y no estar de acuerdo con algunas de las cosas que enseñaban en sus iglesias. Y una de las cosas que he visto en Latinoamérica, en especial creo que en Colombia, suceder, es que cuando José lo hablaba del amor entre nosotros, no es solo el amor entre la congregación local, es el amor con otros hermanos. Nosotros no somos de su iglesia y aquí hay gente de muchas iglesias, pero tampoco es solo amor entre aquellos que estamos de acuerdo en todas las cosas doctrinalmente. Hermanos, si las iglesias de las que salieron predican el evangelio, si algunas de las iglesias con las que están en desacuerdo en algunas doctrinas predican el evangelio, aun si son doctrinas importantes en las que estamos en desacuerdo, nuestro llamado es amarnos unos a otros, aún con esas diferencias. Y solo quiero apuntar, yo no estoy hablando de claros falsos maestros, no estoy hablando de claros falsos engañadores, ellos debemos, ¿verdad?, resistirlos. Pero si hay una iglesia que predique el evangelio en su debilidad, que enseña quizás cosas con las que no están de acuerdo, por favor no la critiquen, no se tiren arriba de ella, amémonos unos a otros y vamos a aprender cosas de ellos que nosotros necesitamos aprender y quizás ellos de nosotros cosas que ellos necesitan aprender. Somos un pueblo. Ojalá el Señor a raíz de esto nos lleve a poder amarnos unos a otros, aún muriendo por aquellos que estamos en desacuerdo con los que estamos en desacuerdo. Amén. Amén. Y cerremos cantando la misma canción con la que comenzamos, que nuestra gloria es Cristo, pero ahora con el entendimiento de lo que José lo nos dijo.
que mostramos que nuestra gloria es Cristo cuando contemplamos su gloria por medio de las Escrituras, por medio de su Evangelio, y cuando hacer eso nos lleva a morir a nosotros mismos para amarnos unos a otros. Amén. Y que esa verdad sea la que llene nuestra mente, nuestro corazón mientras cantamos este canto antes de cerrar. Quisiera cerrar cantando lo mismo que cantamos ahorita porque se oyeron muy bien. Así que quisiera que termináramos cantando juntos de nuevo Cuán grande es Él. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entonará
nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu fidelidad. Esa es nuestra oración. Vayamos y demos gloria a nuestro Dios, como hemos escuchado hoy. Amén. Sí, muy bien, que el Señor les bendiga, amados. Vamos a saludarnos en el amor del Señor. Pueden seguirnos en las redes sociales, de su palabra. Va a estar seguramente los sermones del pastor en la brevedad para compartir en el resto del grupo, del Ministerio de Alabanza. Y bueno, en la brevedad, si el Señor lo permite, y les puedo adelantar algo. En el 2024 estamos orando para tener una conferencia, ¿sí?, a nivel nacional de ante su palabra, como la que tuvimos en el 2019. Así que estamos orando por eso, junto con el resto de los pastores de ante su palabra, para poder reunirnos y proclamar el Evangelio y gozarnos en el Evangelio. Así que el Señor les bendiga y nos saludamos en el amor del Señor.